Bueno, esa es la guía de sonido. Entonces vamos a avanzar en el estudio de las ondas. Mira, el sonido es una onda. Cuando decimos naturaleza del sonido, estamos analizando en qué forma se propaga el sonido. ¿Cómo así que cuando un objeto emite un sonido nosotros lo escuchamos? O una persona nos habla, escuchamos. Entonces, porque el sonido se transmite, viaja. El sonido es una onda que viaja, ¿no? Es una perturbación que viaja en el medio. Entonces llega hasta el oído. Nosotros tenemos ahí un sistema de tal forma que esos sonidos se pueden interpretar por el cerebro, ¿no? Entonces, mira, son partículas vibrando el sonido, que se desplazan a través de un medio elástico. Puede ser un sólido, puede ser un líquido o un gas. Se puede propagar en cualquiera de sus medios. O sea, eso quiere decir que el sonido no se puede propagar en el vacío. Tiene que haber un medio donde pueda viajar, ¿no? Entonces, si existe ese medio, hay el sonido. Entonces, la idea es esta, mira, que resulta que entonces cuando se produce, aquí hay una fuente sonora, ¿no es cierto? Por ejemplo, estoy yo aquí hablando, y entonces al estar hablando, pues lo que sucede es que mis pulmones pues están expulsando aire. Entonces ese aire lo que hace es perturbar las partículas que hay en el medio. Entonces viaja la onda. Esta es la forma de la perturbación, va viajando. Pues hasta que llega al receptor, al oído del receptor. Y pues allí entra el tímpano, ¿no es cierto? Y el tímpano mueve los tres huesecitos y llegan después de un líquido nervio auditivo, y ese nervio se conecta al cerebro y el cerebro interpreta esas vibraciones. Las vibraciones se convierten en impulsos eléctricos. Entonces, por ejemplo, así es como escuchamos, ¿no? Cómo se propaga el sonido. Pero el sonido necesita de aquí de un medio, en este caso, lo que respiramos, el aire. Si no existiera ese medio, por ejemplo, si no hubiese un medio elástico de propagación, entonces si el aire no estuviera aquí, entonces la onda no puede viajar, porque la onda es una perturbación en el aire o en cualquier otro medio, ¿no? Como ya vimos ahí al inicio. Entonces, como no hay un medio donde que se pueda perturbar, no existe en el vacío, por ejemplo. Entonces el sonido no se puede transmitir. Usted puede hablar y hablar y hablar y no le escuchan acá porque no hay un medio por donde se transmita. Por eso entonces decimos que el sonido es una onda mecánica. ¿Por qué es una onda mecánica? Porque necesita un medio para propagarse. Y no solamente el aire, ¿no? Por ejemplo, en un sólido, en un metal, una barra de metal, en una mesa de madera, ¿no? Usted la golpea aquí con algo, entonces dentro del material viaja la onda. Hay una perturbación del material y la onda viaja. Inclusive viaja más rápido que en el aire. El aire es de los más lentos, ¿no? Entonces, esa es la naturaleza del sonido. Pues, ¿qué es el sonido? El sonido es una onda mecánica, porque necesita un medio para propagarse, ¿no? Entonces, lo que hace el aire que yo expulso de los pulmones es perturbar las partículas del medio, ¿no? Entonces, no es que la partícula viaje, sino que las hace vibrar. Entonces, estas vibran y vibran las del lado. Y como estas vibran, vibran las del lado y así. Entonces, se transmite la vibración. Y por eso, como habíamos dicho en la anterior clase, lo que se está transportando es energía, ¿no es cierto? Entonces, entre más fuerte hable, entre más intenso sea su sonido emitido,
mayor energía lleva y entonces llega más lejos, ¿no? A mayor distancia. Entonces, para que exista el sonido, ¿qué debe haber? Pues la fuente que lo emite, la fuente que emite el sonido y el medio por el que se propaga. Entonces, no se olviden, el sonido no se propaga en el vacío. En cuanto a esa velocidad del sonido, miren que aquí hay en esta tabla, hay una comparación de esas velocidades, ¿no? Entonces se dan cuenta, miren que en el aire es una de las más bajas. A una temperatura promedio de 20 grados, la velocidad medida es de 340 metros por segundo. Entonces, por eso en las guías normalmente cuando hablamos del sonido, trabajamos con este número, con 340. En el hidrógeno, por ejemplo, el hidrógeno que es menos denso a 0 grados, la velocidad aumenta bastante, ¿no? 1286 metros por segundo. En el oxígeno baja un poquito, 317, pero a 0 grados, ¿no? Y en el helio, por ejemplo, a 972. Por eso han visto esas personas que absorben un poquito de helio, de esas bombas que se inflan y flotan. Entonces, las que consumen un poco de helio, su velocidad aumenta. Y por eso al aumentar la velocidad cambia la frecuencia del sonido. Entonces su sonido aumentará de frecuencia y por eso se escucha así todo gracioso, ¿no? Con una voz bien aguda. Eso es gracias a que el sonido se mueve más rápido en el helio. Miren en los líquidos, ¿no? En el agua 1493 metros por segundo. Por favor, no toque las paredes del acuario, porque eso pues afecta, ese sonido le afecta a los pececitos. El agua, el sonido viaja muy rápido en el agua, 1493 metros por segundo. Y en el agua de mar un poco más rápido, 1533. Y así, ustedes pueden mirar en la tabla las distintas velocidades del sonido. Mira que aquí hay una baja, ¿no? En el caucho, 54 metros por segundo en el caucho. Y listo. La velocidad del sonido, aquí les puse una formulita informativa, aunque nosotros vamos a tomar 340 en el aire normalmente, pero en realidad la velocidad del sonido se afecta por la temperatura. Entonces, según la temperatura, esa velocidad cambia. Y esta es la fórmula que nos aproxima a ese valor, 331,4 más 0,6 por T, donde T es la temperatura en grados centígrados del ambiente o del sitio donde estemos, ¿no? Entonces, hay unas pequeñas variaciones de esa velocidad dependiendo de la temperatura del medio. Listo, esas son una de las características del sonido, la velocidad que va a afectar la frecuencia, ¿no? Recuerden que velocidad es lambda por F, ¿no? En la clase anterior la vimos. Entonces, la velocidad está íntimamente relacionada con la frecuencia del sonido. Otra de las características importantes del sonido es la intensidad. Entonces, en intensidad, pues hablamos de un tipo de unidad que son los vatios por metro cuadrado. Cuando hacemos cálculos de intensidad sonora, hablamos de esto. Sin embargo, una cosa es intensidad y otra cosa que les coloqué aquí abajito es el nivel de intensidad. Normalmente nosotros trabajamos es con esto. ¿Qué quiero decir? Cuando definimos los sonidos emitidos por diferentes objetos en nuestro entorno, no hablamos de la intensidad que ellos tienen, de la intensidad sonora, sino que hablamos del nivel de intensidad que ellos tienen, ¿no? Entonces es como hacer una conversión de I, intensidad, a beta, nivel de intensidad. El nivel de intensidad se mide en decibelios. De pronto los han escuchado, ¿no? Entonces los decibelios es la medida del nivel de intensidad sonora. ¿Listo? Entonces ven que cuando hablamos de nivel de intensidad y de intensidad, que son dos cosas, ¿no? Se refieren a lo mismo, ¿no? De la intensidad del sonido, pero digamos que esta forma, vatios por metro cuadrado, no es muy usada.
De pronto los ingenieros de sonido la utilizan, ¿no? Y eso pues para hacer algunos cálculos de potencia en amplificadores puede ser, ¿no? Pero ya para nuestro entorno, para las cosas del entorno, utilizamos los niveles de intensidad. Y entonces están en nivel 0, se llama umbral de audición, no se escucha nada. Absolutamente dicen que esto no hay, ¿no? Que no hay umbral 0, que siempre hay algún sonidito, algo se detecta, ¿no? Bueno, de pronto en el vacío, ¿no? Ahí puede haber un umbral 0. Un alfiler que cae al piso, cuando suena ahí en el piso, pues nadie la siente, ¿no? Normalmente no se la siente, pero sí está en este rango, desde 10 a 30 más o menos, decibeles es el nivel de intensidad que genera ese sonido, muy bajito. Un susurro suave, cuando usted le habla suavecito a alguien muy suavecito, está más o menos en los 50, 40 decibeles. Conversar normalmente sin alzar la voz está por ahí por los 70 decibeles. Una cortadora de césped ya va aumentando su nivel de intensidad, ¿no? Y aquí vamos viendo en estos cuadritos las consecuencias, ¿no? Dice, por ejemplo, miren, este de 80 decibeles, dice, la exposición diaria provoca una pérdida leve auditiva. Se recomienda el uso de protectores auditivos. Miren que cuando uno está trabajando con máquinas, se generan niveles de 80 hacia arriba, ¿no? Y entonces eso que hace que el oído vaya perdiendo su capacidad. Lo que pasa es que se va perforando un poco la membrana, el tímpano, y entonces se pierde la capacidad de escuchar ciertos sonidos, ¿no? Cuando hay los sonidos vienen por frecuencias, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando se afecta mucho una frecuencia de un sonido determinado, pues el tímpano puede adolecer de eso. ¿Listo? Échenle ojo. Listo. Entonces, la idea es esta, miren, que entonces, en el oído, pues ahí tenemos el conducto que llega hacia el tímpano. Entonces, el tímpano se conecta ahí con esos 3 huesecitos y luego llega, esto vibra cuando entra la onda sonora. Entonces el tímpano vibra, el tímpano es como una membrana, hagamos de cuenta, hay un papelito o algo así. Entonces cuando se lo sopla, por decir algo, él empieza aquí a vibrar, ¿no es cierto? Entonces esa vibración mueve a los huesecitos que están acá. Y ellos pues transmiten esas vibraciones al nervio auditivo que va hacia el cerebro, ¿no es cierto? Entonces así es como escuchamos. Entonces resulta que cuando una onda tiene mucha presión, viene con mucha energía, entonces esa onda puede perforar parte del tímpano. Se puede hacer una grietica ahí. Y entonces resulta que entonces ese lado donde se perforó, ese está diseñado para escuchar una cierta frecuencia de sonido. Los sonidos vienen por frecuencias, ¿no? Entonces miren que el ser humano puede escuchar frecuencias desde 20 Hz hasta 20.000 Hz. En algunas pruebas de laboratorio que hice alguna vez, entonces miraba que algunos estudiantes, algunas niñas estaban por ahí por los 270 Hz más o menos, su voz. Y de algunos muchachos por ahí en 230, 240 Hz aproximadamente. Entonces, estos son sonidos pues claramente distintos. Uno puede distinguir el sonido de una persona u otra según su agudeza, ¿no? Las mujeres normalmente tienen una voz un poco más aguda, por eso la frecuencia es un poco más alta. Y los hombres pues tienen normalmente una frecuencia más grave, ¿no? Y entonces la frecuencia es más baja. Las frecuencias bajas son más graves. Por eso el instrumento musical se llama bajo, ¿no? Se llama bajo porque emite frecuencias bajas, ¿no? Entonces el sonido es grave. Entonces miren que la frecuencia en una niña, por ejemplo, tiene esta forma. En cambio en un niño, pues es un poco más ancha, así, ¿no? Tiene menor frecuencia. Entonces eso afecta al tímpano porque el tímpano
tiene unas zonas que sirven para escuchar este tipo de frecuencias, otras para este tipo de frecuencias. Entonces el tímpano es una cosa bien, ¿no?, especial, porque es como si fueran cuerditas, ¿no?, como si tuviera cuerdas, y cada cuerda es como si recibiera una frecuencia determinada. Entonces, cuando usted emite un sonido muy alto, con alto nivel de intensidad de una frecuencia determinada, puede romper esa parte del tímpano. Y entonces, por eso ya cuando uno crece y se vuelve ya mayorcito, ¿no es cierto?, entonces ya casi no escucha. ¿Por qué? Porque no, puede ser un poco de desgaste, no sé, biológicamente, pero la principal razón es porque ha habido muchos sonidos intensos que han roto el tímpano en muchas partes. Entonces eso impide que la persona escuche normalmente. Por eso es importante el tema de contaminación auditiva, ¿no? Esto es muy importante. En algunos países esto es delito. Acá no, porque todavía no tenemos esta educación. No sé si, haciendo la crítica aquí, no sé si es que nuestros políticos no han ido a la clase de física y no se han dado cuenta que pues eso causa daños en la persona, ¿no? Y entonces debería haber una ley un poco más estricta con respecto a la contaminación auditiva, a los buses, a los camiones que pasan, ¿no?, en la calle con esos pitos estridentes que lo dejan a uno sordo, dice uno, ¿no? Lo dejan sonando aquí, lo dejan viendo estrellas, ¿no? Entonces esos sonidos están por acá, en un nivel de intensidad alta, ¿no? Están por ese nivel y pueden causar daños, así como les describo aquí en cada uno de los niveles. Observen los daños que se pueden causar en el oído, ¿no? Pues miren que todo eso está muy relacionado, no es solamente hablar de cálculos y todo, sino que uno cuando habla de estas cosas tiene que hacer sus análisis y ser un poco crítico de las situaciones, ¿no? Entonces no es posible que no haya leyes en contra de la contaminación auditiva y que cualquiera pueda hacer lo que quiera con esto, ¿no? De pronto ahí vamos progresando en ese tema, pero debería ser un poco más estricto porque eso es salud, ¿no? Esto es salud para nosotros. Listo. Sonidos más altos ya llegan al umbral del dolor, se llama esto. El umbral del dolor es cuando ya, como su nombre lo dice, pues duele, ¿no? Ya duele un sonido de estos. Increíblemente uno no puede pensar en primera impresión que un sonido le pueda doler. Pero esto ya causa un dolor extremo y daños. Muchos daños. Y hay sonidos más fuertes que esto, ¿no? Entonces un sonido más fuerte que esto ya, no sé, pues no he llegado a ver esto, pero puede causar ya heridas internas, ¿no?, en el oído, y pues sangrar un poco, ¿no? Inclusive la onda sonora puede afectarle a uno todo lo demás, todo su cuerpo. Todo el cuerpo está sometido a una onda sonora y la onda sonora es vibración, entonces uno entra en esa vibración también. Entonces ya esos sonidos muy altos son peligrosos, muy peligrosos, ¿no? Entonces esto que está aquí, en esa tablita que les coloqué en la guía, son los niveles de intensidad. Ahora bien, aquí, ya volviendo a nuestro análisis matemático de la situación, entonces miramos que vamos a tratar sobre estas conversiones, ¿no?, entre intensidad de un sonido y el nivel de intensidad que representa un sonido, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con eso, con dos fórmulas. Aquí en el ejemplo están las dos fórmulas. Primera esta de I, intensidad sonora, y luego la de beta hasta aquí, de nivel de intensidad sonora. Entonces miremos un ejemplo por acá, para que ustedes puedan desarrollar esta primera parte. Hoy vamos a llegar hasta aquí nomás, ¿no? Aquí terminamos hoy. La próxima clase vemos efecto Doppler, pero hoy vamos a ver hasta aquí.
¿Listo? Pues miremos. Ejemplo. Dice aquí, calcule la intensidad de los sonidos cuyos niveles de intensidad son 10 decibeles, 20, 30, 40 y 50. Entonces, para cada uno hay que hacer ese ejercicio. Entonces, vamos a ver la primera parte, 10 decibeles. Esto es beta. Beta es nivel de intensidad, ¿no? Nivel de intensidad. Y lo que quiero determinar es I. ¿Cuál es la intensidad? Entonces, miren aquí. Calcule la intensidad, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. De los sonidos cuyos niveles de intensidad son. Este es nivel de intensidad. Entonces, quiero convertir estos decibeles acá a esta unidad que son vatios por metro cuadrado. ¿Listo? Entonces, ahí hay una relación. Beta es igual a 10 logaritmo de I sobre I0. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, I es lo que estamos buscando, es esto. I0 es la intensidad mínima, el umbral mínimo de audición. ¿Listo? Entonces, el I0, cuando no hay ningún ruido, tiene un valor. Cuando no hay ningún sonidito alrededor, está en silencio total, el valor es de 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Esa es una constante, pero solo se da cuando no hay ningún tipo de sonido, ¿listo? Entonces, si en el problema no habla nada sobre el nivel más bajo, en ese medio, será 10 a la menos 12. Pero si, por ejemplo, en algún problema estamos en un salón ahí hablando, o hay algunas personas por aquí así sea respirando, pues ya eso causa una presión en el aire y por lo tanto un sonido. Así no estén hablando, el hecho de estar ahí, medio uno se mueve alguna cosita, ya causa una perturbación y ya se ve afectado el 10 a la menos 12. Ya no será 10 a la menos 12, será un poco mayor que eso, ¿no? Qué sé yo, 10 a la menos 11, por ejemplo, que es mayor que esto, ¿no? Entonces, ese I0 depende del medio. Entonces, idealmente, 10 a la menos 12, silencio absoluto. Total silencio. ¿Ya? Entonces, como les digo, si el problema no especifica otra cosa, lo vamos a tomar con este valor. Listo. Entonces, miren lo que sucede con esta fórmula, con los datos que tengo. El beta, voy a ir reemplazando, vale 10 decibeles. Igual, 10 de la fórmula, logaritmo de I sobre I0, que es 10 a la menos 12. ¿Listo? Entonces yo tengo que despejar I. Esto es lo que quiero saber. Ya, bueno. Entonces primero quito este 10 que está multiplicando, lo paso al otro lado a dividir y queda 10 sobre 10 igual al logaritmo de I sobre 10 a la menos 12. Listo. Bueno, 10 sobre 10 es 1. Lo de acá queda así. Entonces miren lo que sucede acá. Entonces tengo que acordarme un poco, recordar aquí los logaritmos, ¿no? Entonces lo voy a recordar aquí con un ejemplo muy sencillo. Miren. Cuando tengo 2 a la 3 es 8, ¿no? 2 por 2 por 2 da 8. Resulta que esto es lo mismo que escribir esto, miren. Logaritmo en base 2 de 8 es 3. Entonces hay una relación entre logaritmo y potencia. Son operaciones inversas entre sí. ¿Ya? Esto estudiamos en matemáticas. Entonces resulta que el logaritmo se puede pasar a una potencia y es lo que vamos a hacer aquí. Entonces la idea es escribir este logaritmo, pero en forma de potencia. Entonces, ¿cómo sería eso? Aquí tenemos el 1, aquí igual. Logaritmo, cuando no se escribe la base, ¿qué base tiene? ¿Recuerdan?
cuando no se escribe aquí la base, porque yo dije aquí logaritmo en base 2. Pero si yo no escribo la base, sino que escribo esto, aquí no está la base. ¿Qué base tiene? La base siempre es 10. Cuando no se le escribe, la base es 10. La teclita que tiene la calculadora que dice log, calcula logaritmos en base 10. Entonces la convención es esa, ¿no? De que no le coloquemos ese 10, sino que ya entendemos que cuando escribimos solo log, ya sabemos que es base 10. Entonces, la base es 10, el resultado es 1, ¿ya? Entonces, miren lo que voy a hacer, lo voy a escribir al otro lado para que ustedes se den cuenta con lo que acabo de escribir. Bueno, aquí aclaremos que este es 12, ¿no? Aquí es 12. Entonces resulta, logaritmo en base 10 de esto es 1. Entonces escríbalo como potencia. Mire el ejemplo aquí. Regrésese. Entonces la base 2 va aquí como base de la potencia. Entonces aquí la base es 10, entonces la escribo ahí grande, 10. El número al que le calculo el logaritmo es el resultado ahora, ¿no es cierto? Entonces yo voy a colocarlo acá. El resultado es este número que está aquí, ¿no? Entonces i sobre 10 a la menos 12. Y miren que este resultado del logaritmo es el exponente de la base, o sea que este 1 que está aquí es el exponente. Y ya está. Entonces ya convertí el logaritmo a potencia. Miren. Entonces, otra vez. La base, escriba la base, el resultado es el exponente aquí, y luego eso será igual a esta cantidad a la que le estamos calculando el logaritmo. Esa es la idea. Y bueno, de aquí ya puedo despejar i, que es la pregunta. Entonces 10 a la menos 12 que está dividiendo, lo paso al otro lado a multiplicar, y queda 10 por 10 a la menos 12. Pasa este acá. ¿No? Este 10 es 10 a la 1. Y ustedes saben que el producto de potencias de igual base, dejo la base y sumo los exponentes. Entonces, 1 menos 12 da menos 11. Y esa es la respuesta. Entonces tendremos que, bueno, aquí ya hicimos el proceso, ¿no? Acá, entonces la respuesta va a ser que I es igual a 10 a la menos 11 vatios por metro cuadrado. Un nivel de intensidad de 10 decibeles corresponde a 10 a la menos 11 vatios metros cuadrados, a una intensidad de este valor. ¿Listo? ¿Preguntas? Ninguna, profe. Muy bien. Entonces, asimismo, hacen ustedes el de 20, el de 30 decibeles. Entonces, ya la explicación es lo más largo, ¿no? Después uno tiene que ya decir, bueno, listo. Entonces, beta es 10 logaritmo de i sobre i0. Entonces, ahora beta va a ser 20, dice usted, la segunda parte. 20. Entonces, 20 es 10 logaritmo de i sobre i0. Entonces, el 10 pasa a dividir y queda 20 dividido entre 10, 2. Logaritmo de i sobre i0. Y entonces ahí cuando está el logaritmo de esa forma, entonces lo paso a potencia. La base es 10, la base del logaritmo es 10. El resultado es el exponente, 10 a la 2. Y el resultado va a ser acá, i sobre i0. Pero ya sé que i0, pues pasa, está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿no es cierto? Aquí, i0. Y eso es i. Y ya sé que i0 vale, en silencio absoluto, es 10 a la menos 12. Entonces la respuesta será 10 a la menos 10, ¿no? Haciendo la operación. Entonces, conclusión, 20 decibeles equivale a 10 a la menos 10 vatios por metro cuadrado. Esa es la equivalencia. ¿Ven? Entonces es más rápido, pero cuando uno se ha dado cuenta de los pasos que hay que seguir. ¿Listo?
como yo les digo siempre, la explicación es más demorada porque ahí estamos apenas viendo el concepto. Pero ya después que se domina el concepto, esto es un poco más ágil, ¿no? Listo. Todos estos problemas, hasta el punto número 6, pues tienen que ver con esa fórmula y con la de intensidad, ¿no? Con la de intensidad y con la de nivel de intensidad. Entonces, ¿cuál es la fórmula de intensidad? Entonces, ustedes tienen acá la guía, van a consultar esa primera parte y dicen, claro, acá tengo intensidad es potencia sobre área. Potencia sobre área, ahí está explicado, leamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con el área? Resulta que el área es 4πr al cuadrado, pero esa área es el área de la esfera que rodea el sonido. Entonces, miren lo que sucede, ¿no? Entonces, cuando analizamos estas cosas en física, aquí está la fuente sonora y la tomamos como si fuera un punto. Entonces, la idea es que la fuente sonora emite una onda alrededor de ella y la onda se va propagando, es el sonido que se va propagando así en todas las direcciones, ¿no? Entonces, es una esfera que está alrededor de ese punto, en 3 dimensiones. Y entonces, el área de la esfera es 4πr al cuadrado. Entonces, por eso decimos, como intensidad es potencia sobre área, entonces podemos reemplazar el área de la esfera, que es 4πr al cuadrado. R será el radio de la esfera, desde el punto hasta el alcance que tenga esa esfera. Ahí es el radio, ¿no? Entonces, si una persona está hablando aquí y otra persona está escuchando aquí, entonces esa persona está a una distancia R. Y yo puedo calcular la intensidad que percibe esa persona aquí, sabiendo el radio, o sea, la distancia a la que está de la persona. Y también que necesito saber la distancia de la persona y también necesito saber con qué potencia se está emitiendo ese sonido. La potencia se da en vatios, ¿no? Y como aquí está radio cuadrado, entonces lo vamos a colocar en metros, será metros cuadrados. De ahí la unidad que les decía, ¿no? Vatios sobre metro cuadrado. Es la unidad de intensidad. ¿Listo? Y ahora beta pues ya la escribimos ahorita, 10 logaritmo de I sobre I0. Pues ya sabemos que es I es esta intensidad. Y el I0 es la de referencia, la más baja posible, ¿no? Esas son las dos fórmulas que tengo que utilizar para esto. Pero como siempre, pues yo les dejo pocos punticos, pero pues son punticos significativos, ¿no? Es decir, donde tenemos que pensar pues bastante en qué es lo que estamos haciendo, cómo, los despejes, el planteamiento de fórmulas, inclusive conocimientos del pasado, que no hay que dejarlos de lado, ¿no es cierto? Bueno. Miremos si hay algo raro por aquí para darles alguna indicación, pero la idea es que yo los voy a dejar para que hagan hasta el punto 6 esta semana y pues la próxima clase tengan eso listo y podamos hablar del efecto Doppler, o si tienen preguntas pues las hacen en la próxima clase. Entonces, segundo, sonido emitido por un altavoz tiene un nivel de intensidad de 60 decibeles a una distancia de 2 metros de él. Entonces, usted dibuja ahí el altavoz, ¿no es cierto? Ahí está el altavoz y emite el sonido. Y resulta que aquí a 2 metros, a una distancia de 2 metros, beta es 60. 60 decibeles. No, ese es beta. Es lo que dice hasta ahí. Si el altavoz se considera como una fuente puntual, o sea que puede emitir sonido en todas las direcciones, ¿no es cierto? Determine la potencia del sonido emitido por el altavoz. ¿Cuál es la potencia? Entonces, si quiero hallar potencia, tengo dos fórmulas. La primera fórmula es intensidad es potencia sobre área, ¿no es cierto? Por cierto, ¿no? La intensidad
es inversamente proporcional al área, ¿no? Y directamente proporcional a la potencia con que se emite un sonido. Entonces, si yo quiero hallar potencia, pues tengo que despejar la intensidad por área, ¿no es cierto? Entonces tengo el área, pues no la tengo, pero la puedo calcular porque el área es el área de la esfera, como es una fuente puntual. La esfera es 4πr al cuadrado, y r sí lo tengo, que es 2. Entonces lo reemplazo aquí y ya tendríamos el área, ¿no? La terminan. Y también necesito la intensidad. ¿Tengo la intensidad? Pues no la tengo, pero sí tengo beta. Entonces, como tengo beta, 60 decibeles, pues yo puedo usar esta relación que acabamos de hacer, ¿no es cierto?, para encontrar I. Entonces, aquí reemplazo por 60, aquí 10, logaritmo, ya saben lo que hicimos hace un rato, ¿no? Entonces hago lo mismo, pero para 60. Con eso encuentro I, ya tendríamos aquí I, lo reemplazamos aquí, y ya multiplicamos las dos cosas y tengo la respuesta. Esa es la estructura del segundo problema, ¿no? Les dejo la idea y ustedes lo terminan.